viene y destruye las fibras cardíacas, ve, otra vez ahí, ok. Destruye las fibras cardíacas, se esconden las fibras cardíacas y viene la actividad celular y humoral y en vez de apuntar a la mastigote, apunta también a las fibras cardíacas y se produce un estado de autoagresión, ¿no? Por eso esta enfermedad es de pacientes marginales, pobreza, y aparte de eso una enfermedad de autoagresión, no tiene cura. Y ahora, estas formas evolutivas de mastigote van a destruir tanto las fibras cardíacas del lado derecho, aurícula y ventrículo derecho, el haz de His, el lado derecho del haz de His, la rama derecha del haz de His, y se van a situar en ganglios, ya sea ¿cómo es? Del colon, o ya sea del esófago, del uréter y de la vesícula. Entonces, al destruir los amastigotes, los ganglios, por ejemplo, en el esófago, sigue pasando el bolo alimenticio, y entonces el esófago se va a ensanchar. Eso es el megaesófago. Y en el caso del colon, se va a destruir a sí mismo los ganglios del intestino grueso, de tal suerte que viene y se queda sin inervación ese segmento del intestino grueso. Como sigo pasando, la materia fecal se sigue ensanchando, entonces se produce el megacolon, el megaesófago, megacolon, megauréter y megavesícula, ¿ya? Ahora, el sitio donde pica el chinchorro se llama chagoma de inoculación, que si está ubicado en la zona ocular, en el área ocular, en la zona ocular, en el párpado superior e inferior, entonces va a producir la lesión que se llama chagoma de inoculación, que puede estar en cualquier lado, pero si se va a localizar a nivel del globo ocular, entonces se llama el signo de Romaña. ¿Ok? Ahora, lo que tienen que saber ustedes es que el paciente, la madre del paciente, en el caso de niños, o en el caso de ella, lleva el chinchorro a enseñarle en el consultorio. Entonces, reconocen ustedes que es un insecto negro con manchas amarillas, y entonces es un insecto que tiene hábitos nocturnos y hematófagos. O sea, toma la sangre en la noche. La picadura es indolora, pero pruriginosa. Entonces el paciente se contamina por el rascado de la lesión y la materia fecal que tienen los tripomastigotes metacíclicos que entran por medio del rascado de la picadura, ¿ya? Acuérdense ustedes que este parásito tiene ciclos progresivos y ciclos regresivos. De tal suerte que el Trypanosoma cruzi mastigote va a atacar el corazón, va a atacar el esófago, el colon, va a producir el signo de Romaña y va a producir el ataque de las cavidades derecha e izquierda del corazón, ¿no? De tal suerte que si nosotros tenemos una radiografía tórax estándar, vemos un área cardíaca que está dilatada, pero a expensas del lado derecho, con trastornos electrocardiográficos, por eso está abajo el electrocardiograma, ¿no? Que dan a notar un bloqueo parcial, hemibloqueo de la rama derecha del haz de His. Un personaje histórico que murió por Chagas, que es Charles Darwin, es el autor de la teoría de la evolución de las especies. Cuando estudiamos primeramente la teoría religiosa, la teoría científica, mencionamos a Charles Darwin. Entonces él murió, se contaminó en las Galápagos y murió de Chagas cuando se fue a Inglaterra a morir en su tierra. La enfermedad fue descubierta por Carlos Chagas en 1907, ¿ya? El primer caso de Chagas fue Berenice, un hallazgo de Carlos Chagas en el año nació en 1907 esta paciente, y cuando tenía pocos años, ya 2 años, ahí le descubrieron el agente biológico en su economía, en su organismo. Esta es la distribución de la enfermedad de Chagas en el mundo, porque hay una tripanosomiasis africana que es la enfermedad del sueño, pero acá el que tiene América es la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, que se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta
toma América Central y América del Sur, ¿no? Este es ahí creo que nos quedamos, ¿no? Sí, doctor. Ahí mismo. Contésteme, pues. Sí. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctora. Entonces, el agente etiológico está el que dice uno agente, es el agente biológico, el Trypanosoma cruzi. Acuérdense que el que está en la sangre del hombre es el tripomastigote sanguícola. El huésped intermediario es el chinchorro de Chagas, que es el Triatoma dimidiata. Hay un sinnúmero de triatomas en nuestro medio, ¿no? Él es el que tiene hábitos nocturnos y es hematófago, y la picadura es indolora pero pruriginosa. La puerta de salida del agente biológico está por medio de la picadura y las materias fecales ¿cómo es? Del Triatoma dimidiata. La vía de transmisión, vía sanguínea y por las heces, ¿ya? La puerta de entrada se llama chagoma de inoculación, o sea, el sitio donde produce la picadura, el insecto, el Triatoma dimidiata, es el chagoma de inoculación, que sí está localizado en el globo ocular. No, no rueda. Si está Si está localizada en el globo ocular, entonces se llama el chagoma de inoculación, ¿no? Este es el chagoma de inoculación. El chagoma de inoculación localizado en la zona ocular, en el párpado superior e inferior, se llama signo de Romaña. Es el chagoma de inoculación, pero puede estar en cualquier lado, en extremidades superiores e inferiores, en tórax anterior y posterior, en abdomen, y si está en el globo ocular, la enfermedad es con el nombre de signo de Romaña, ¿ya? Es la cadena epidemiológica. Aquí tenemos los estadios del Trypanosoma cruzi con flagelo y sin flagelo. Es lo que acontece en el hombre con la enfermedad de Chagas, ¿no? Tenemos las formas sin flagelo, que es la forma de amastigote. El cuerpo redondeado, el núcleo, el blefaroplasto en barra y el axonema, que es un segmento intracitoplasmático del flagelo. Tenemos hacia arriba el denominado promastigote, que es el mismo de la Alemania, el cuerpo alargado, el núcleo, el blefaroplasto en barra, y de ahí el axonema y el flagelo que se hace anterior. El epimastigote, que es la forma alargada, el núcleo, pero el blefaroplasto en barra y el axonema se extiende delante del núcleo y después se exterioriza el flagelo hacia la parte anterior. Ese es el epimastigote. Y el tripomastigote, que es sanguícola o metacíclico, el blefaroplasto está en la parte posterior, en el otro lado, y de ahí se hace una membrana ondulante que se exterioriza con el flagelo. ¿Ya? Ya se quedó trabado. ¿Ya? Entonces, y el amastigote y los mastigotes, ¿no? Promastigote, epimastigote y tripomastigote. Eso ya en tinción, una concepción artística de lo que es el tripomastigote, y aquí tenemos nosotros lo que acontece en el ciclo evolutivo. Estos insectos se contaminan entre ellos, porque no todos están infectados de Trypanosoma cruzi, por medio del canibalismo, pero toman el amastigote de los reservorios, ¿ya? Esos reservorios, que ya lo vamos a mencionar, ellos tienen el amastigote, pero sin enfermarse, toman el amastigote, y como tienen ciclo progresivo y regresivo, toman el amastigote y en el interior del tubo digestivo Triatoma dimidiata se va a ver una transformación que termina en el intestino posterior del insecto en tripomastigote. El tripomastigote se inocula mediante la picadura y la deyección del triatoma, y por el rascado entre el tripomastigote, el tripomastigote metacíclico, y se va a transformar en amastigote, ahí en el sitio del chagoma de inoculación. En el chagoma de inoculación se producen los amastigotes, y después de se reproduce, después de unos 8 días, saca la sangre como tripomastigotes, en este caso sanguícolas. Se pasean en circulación mayor y menor, pero salen ya las defensas celulares y humorales, persiguen y se refugian en las fibras cardíacas o en los ganglios que ya he mencionado, ¿ya? Acá están los reservorios de donde puede tomar el Triatoma dimidiata los amastigotes. Por ejemplo, el armadillo, el perro, el gato, la rata, el murciélago,
el zorro, la zorra, el mono y el cuy, ¿ya? Acá en el zorro-zorra se llama Didelphis azarae, ¿no? Porque acá en nuestro medio se maneja el término zorro o zorra. Zorro le dicen al homosexual y zorra a la que es prostituta. ¿Ya? Pero acá es el animal, el Didelphis azarae. Perro, gato, ratón, el armadillo, ¿ya? El murciélago y el mono y el cuy. Eso en Bolivia especialmente. Ya, acá está el vector, o sea, el teratoma dimidiata con el ciclo vivo que ya se los di cuando les di el seno diagnóstico, ¿no? Tenemos el adulto abajo, el teratoma dimidiata, el adulto, ¿cómo es el adulto macho y hembra? Los huevos, se rompen los huevos y la fase primero, segundo, tercero, cuarto y quinto orden, y se hace adulto. Y acá otro teratoma que se llama Rhodius prolixus. Ese no hay aquí, sino el teratoma dimidiata. Aparte del teratoma dimidiata, que lo ven ustedes, un insecto negro con manchas amarillas, tenemos también otros teratomas, como por ejemplo el Eratyrus, el Pastrongylus y el Rhodius, ¿ya? En Ecuador solamente existe el teratoma dimidiata, el Pastrongylus y el Rhodius, pero Rhodius ecuatoriensis. Ya, acá tenemos el ciclo evolutivo más explicado, yo se los di cuando tratamos el seno diagnóstico, el macho, acá está el teratoma dimidiata arriba, el macho, la hembra, los huevitos, se rompen los huevos, ninfa de primer orden, segundo, tercero, cuarto, quinto orden, y el adulto. Y abajo, lo de que acontece en el otro chinchorro de Chaga, que es el Rhodius. ¿Ya? Aquí existe, en Ecuador, existe el teratoma dimidiata, el Pastrongylus y el Rhodius, pero el Rhodius ecuatoriensis. Ya. Esta es la parte epidemiológica que hay que repasarla y tenemos nosotros factores ambientales, el poblacional, el factor social y el factor ¿cómo es? El factor que considerar que no hay programas de control y vigilancia epidemiológica de la población, ¿no? Y la existencia del vector, ¿no? La existencia del vector, o sea, hay zonas donde hay más teratomas localizados en las viviendas. ¿Dónde vive el teratoma dimidiata en la casa? Esta es la típica vivienda de clima frío, de lo que acontece, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En Bolivia tenemos el teratoma dimidiata, pero que está viviendo en este tipo de casa, ¿no? Hecha con adobe, con carrizos, con madera, con techo de paja, y adentro hay una sola habitación, ¿no? En esa sola habitación están conejos, cuis, conviviendo con los humanos, pueden haber gallinas, pueden haber otra clase de aves, perros, gatos. Entonces, en ese sitio es que vive el teratoma dimidiata, es el chinchorro de Chagas, ¿no? A diferencia de lo que acontece en la costa, donde está en la casa, pero con unos postes, ¿no? Y entonces esos postes es para prevenir las inundaciones. Y entonces ustedes ven abajo de la casa hay un como patio, y entonces en ese sitio el campesino guarda todo lo que es basura, madera, leña, empaques de cartón, empaques de refrigeradora, televisor, entonces es un basurero allí. Entonces en ese sitio es que vive el teratoma dimidiata. Acá abajo hay unos cordelitos donde tienden la ropa, pero pueden haber pajaritos, como esas palomas, abajo pollos, gallinas, perros, gatos, cerdos, ¿ya? Pavos, ¿ya? Entonces el teratoma dimidiata, el chinchorro de Chagas, sale y toma la sangre de esos animales. Es difícil que el chinchorro de Chagas venga y suba la escalera y se meta a la habitación donde está la gente, ¿ya? Esto ocurre en nuestro medio, pero en Brasil, en cambio, el agente biológico es intradomiciliario, a diferencia de acá, que es un extradomiciliario adaptándose al ambiente intradomiciliario. Por eso es que los casos de Brasil son más graves que los casos que se presentan en Ecuador, porque la distribución del teratoma dimidiata es peridomiciliario y se está adaptando al domiciliario. Pero en cambio en Brasil es intradomiciliario y entonces los casos son más
más frecuentemente ver encontrados y complicados. Ahora, esta es la casa de un barrio periférico de aquí de la ciudad, un barrio pobre, donde hacen una invasión, ponen unas maderas, ponen cañitas, y entonces ya está la vivienda con un solo cuarto. Entre esas cañas están los triatomas dimidiata, los chinchorros. Ahora, hay gente que viene y le pone a esa pared papel periódico con engrudo, con almidón, lo pegan y después le pasan una manito de pintura, pero allí es que viven los triatomas dimidiata. Dentro de la vivienda habrán dos ambientes, uno con una cortina en la parte anterior, ahí duerme la pareja, el padre y la madre, y acá en el otro ambiente duermen los hijos, que son unos 8 o 10 hijos, mujeres y varones, mujeres en una sola cama y varones en una sola cama. ¿Ya? Y ahí tienen aparte de eso pollos, pavos, gallinas, perros, gatos y las ratas que están ahí. Entonces el chinchorro de Chagas, el triatoma dimidiata que tiene hábitos nocturnos, sale y tiene la oportunidad de hacer la picadura porque se alimenta de sangre a todos esos animales que le he dicho y a la cansada puede contaminar al hombre. ¿Ya? A la cansada al hombre. ¿Ok? Aparte de este problema del agente biológico, el Trypanosoma cruzi, y la transmisión por medio de la picadura y la deyección del Trypanosoma cruzi del triatoma dimidiata con el Trypanosoma cruzi, tenemos algo que sucede en nuestras áreas marginales. Acá del otro lado duermen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, por ejemplo, tienen de todas las edades hombres y mujeres, y entonces un chico de 14, 15 años que tiene necesidad sexual viene y abusa de un menor, de un hermanito que tiene 4, 5, 6 años. Lo mismo en las mujeres, aunque no hay penetración, pero también hay abuso sexual. Ese es un problema aparte que tienen que tomarlo en cuenta cuando hagan las visitas domiciliarias. Este es el ciclo evolutivo que ya se los he mencionado, ¿no? El triatoma dimidiata se contamina a partir de otro triatoma dimidiata, otro chinchorro, porque hay canibalismo. Entonces se infecta de los triatomas que están infectados. Y si no está infectado, es estéril, se infecta por medio de ese mecanismo. ¿Ok? Toma de los reservorios los amastigotes, y esos amastigotes los va a procesar en su intestino, porque ahí ocurre, si toman amastigotes, hay un ciclo progresivo a elementos de flagelados, pero como epimastigote, promastigote, y en el intestino posterior del insecto, en la materia fecal, van a estar los tripomastigotes. El chinchorro viene, pica, y a la vez que pica, la picadura es no dolorosa, pero pruriginosa, se rasca y se contamina al enfermo con los tripomastigotes, en este caso metacíclicos. Esos tripomastigotes metacíclicos van a tener su puerta de entrada en el chagoma de inoculación, ya que puede estar localizado en extremidades superiores e inferiores, en tórax anterior, tórax posterior, abdomen, y si se localiza en el área ocular, en la zona ocular, va a ser el llamado signo de Romaño. ¿Ya? Entonces, de este sitio, pasado una semana más o menos que se han reproducido los amastigotes, salen a la sangre, entonces se pasean por circulación mayor-menor, y posteriormente, cuando ya salen las defensas celulares y humorales, son perseguidos y se van a refugiar en los ganglios, ya sea del esófago, del intestino grueso o en fibras cardíacas. ¿Ya? Y en fibras cardíacas cogen las de la aurícula y ventrículo derecho, que van a parasitarlas, ¿no? De tal suerte que la molestia sería la molestia que produce, la enfermedad que produce sería de aurícula y ventrículo derecho, yéndose directamente a la de His, sobre todo a la rama derecha, produciendo hemibloqueos y bloqueos. Ya, entonces ahí tenemos ya el ciclo evolutivo del Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Acuérdense que existen ciclos progresivos y regresivos.
una concepción artística de lo que es la transmisión del Trypanosoma cruzi a través de la picadura y la deyección de los teratomas de inmediata. Esta es la forma de transmisión. Tenemos directamente por medio de la picadura, que es indolora pero pruriginosa, pica, defeca el teratoma y por el rascado se contamina. Ahora, se contamina con tripomastigote metacíclico. Ahora, ese chinchorro, teratoma de inmediata, puede hacer la defecación en el ojo. Entonces, porque va a traspasar fácilmente las mucosas. No hay necesidad de picadura. La mucosa ocular, la mucosa bucal, la mucosa nasal, ¿ya? O también por accidente de laboratorio. Acuérdense que yo les dije cómo coger el chinchorro. Si se lo cogen, lo ponen del otro lado, puede explosionar el chinchorro y todo se contamina en la cara, ¿no? Esto es por medio de la picadura, que es indolora, pero pruriginosa, a través de la picadura por medio de las materias fecales del teratoma de inmediata. O también puede ser por vía congénita, así como lo es el Toxoplasma gondii, el Plasmodium, la uncinaria y en los perritos el Toxocara. Este también vulnera la barrera placentaria. Puede ser también por transfusiones sanguíneas y por trasplantes. Está reportado el contagio por medio de la leche materna. ¿Ya? Entonces, ese es el panorama en cuestiones de cómo es de transmisión. O sea, los mecanismos de transmisión. Ok, la etapa aguda y la etapa crónica de la enfermedad. Etapa aguda y etapa crónica de la enfermedad. Tenemos también la etapa intermedia, ¿no? La etapa indeterminada es una etapa que casi no tiene sintomatología, sino que lo más llamativo es que tiene altibajos, recaídas en el paciente. Por ejemplo, en la etapa aguda se produce el ataque del Trypanosoma cruzi que puede terminar con la vida del paciente por complicaciones cardíacas o complicaciones del sistema nervioso. Por ejemplo, en complicaciones cardíacas puede producir una pancarditis, o sea, una pericarditis, endocarditis y miocarditis fulminante. O, por ejemplo, por infecciones del sistema nervioso puede producir encefalitis, meningitis o meningoencefalitis, ¿ya? Si el paciente no se muere, si no se muere ¿cómo es? Con la etapa aguda, pasa a una etapa que se llama indeterminada, que es silenciosa, ¿no? De tal suerte que pasa 3, 4 años normal y al tercero, cuarto año, quinto año, el paciente sufre recaídas en las que puede morir o pasar a la siguiente etapa indeterminada. Pero ya ha pasado más o menos 25 o 30 años, ya cuando las complicaciones a nivel de ganglios, ya sea de intestino grueso, de esófago, de uréter, de vesícula, ya son evidentes o hay daño cardíaco, el paciente prácticamente ya pasa la etapa crónica de complicación y muere por complicaciones. Acá tenemos la etapa aguda y la etapa crónica y la etapa intermedia, que es sin patología demostrada. En la etapa aguda tenemos el contacto vectorial, o sea, por picadura de insecto o por materias fecales que atraviesan la mucosa oral, nasal o bucal. La transmisión congénita, la transmisión por transfusión, trasplantes o accidentes de laboratorio, que ya les dije, ¿no? Y la etapa crónica, donde vamos a ver una patología cardiológica, digestiva y neurológica, que ya la vamos a relatar. Hay la etapa intermedia, o sea, la indeterminada, que casi no tiene sintomatología, sino que tiene los periodos cada 3-5 años de recaídas. Ahí tenemos la etapa aguda. Fíjense ustedes, entre lo que tiene el paciente, hay un mayor porcentaje de pacientes que tienen fiebre, ¿no? 84.7%, mialgia 50% y cefalea 47%, el signo de Romaña 45%. Eso es la etapa aguda, ¿ya? Si pasa la etapa aguda, acá este es el chagoma de inoculación que si está localizado en globo ocular, tenemos nosotros el signo de Romaña, ¿ya? Ahora, si ese signo de Romaña con la participación de la región ocular tiene reacción ganglionar, o sea, tenemos el signo de Romaña y tenemos ganglios cervicales,
Entonces ya no tenemos solamente el signo de Romaña, sino que esto ya se llama complejo oftalmoganglionar de Romaña-Massa. Complejo, este acá, signo de Romaña, solo globo ocular. Y acá, con ganglios, complejo oftalmoganglionar de Romaña-Massa. Ahora, los niños, especialmente los pacientes pediátricos, hacen una reacción alérgica a la presencia del Trypanosoma cruzi, dando este tipo de lesiones que se parecen al sarampión, ¿no? Si ustedes le tocan, tiene se palpa como terciopelo. Entonces, esas lesiones que están presentes, muy parecidas al sarampión, se llama esquizotripanides. Esquizotripanides, ¿no? Esta es la reacción alérgica que presentan los niños ante la presencia del Trypanosoma cruzi en su organismo, ¿ya? Esta es la pancarditis que yo les hablaba que puede atacar en etapa aguda. Hay una pericarditis, una endocarditis y una miocarditis. Produce una pancarditis que es fulminante, ¿ya? En la fase crónica va a haber la forma crónica de sintomatología cardíaca que puede estar dado por arritmias, por insuficiencia cardíaca y el síndrome tromboembólico, porque producen las arritmias. Las arritmias producen trombos y embolia. La forma digestiva que ya les he mencionado, que se produce el megacolon, el megaesófago, y la forma neurológica que también se puede presentar en etapa crónica. Esta es la cardiopatía dilatada, ¿no? O sea, ataca aurícula y ventrículo derecho y sobre todo el haz de His de la rama derecha, ¿ya? Entonces produce agrandamiento del corazón a expensas de las cavidades derechas, derechas, aurícula y ventrículo derecho, y hasta puede producir un aneurisma de punta, ¿no? O sea, una especie como de varice en la punta del corazón. Eso se puede explotar y acabar con el paciente. Acá tenemos el ataque a inicial, cuando recién inició la enfermedad, del Trypanosoma cruzi y de los amastigotes a los ganglios nerviosos. Por ejemplo, toma los ganglios que inervan el esófago y entonces destruyen los ganglios que inervan el esófago, pero como sigue pasando comida, entonces se producen agrandamientos que son los megaesófagos. Lo mismo sucede con el colon. Se sitúan en los ganglios que van a inervar el colon y entonces en esos ganglios van a destruir la inervación del colon y como sigue pasando materia fecal, se producen unas dilataciones de colon que se llaman megacolon. En el caso del megaesófago, nosotros vamos a tener un paciente que normalmente comía, pero empieza a tener disfagia, o sea, dificultad al tragar, dolor al tragar, las cosas sólidas. Pero eso se sigue agravando y ya después va a tener disfagia a los alimentos semisólidos y luego a los alimentos líquidos. Se toman la radiografía y entonces ven ustedes el esófago que está agrandado por causa del Trypanosoma cruzi. En el megacolon igual. En el megacolon, si toma los ganglios del colon, destruye los ganglios del colon, la materia fecal va a seguir pasando, se dilata el colon y el paciente que defecaba todos los días, 1 o 2 veces, empieza a tener estreñimiento y ocupa cada 2, 3, 4, 5, 7, 10 días, ¿no? Al averiguar por qué ese paciente está con estreñimiento, entonces al tomarle los exámenes por imágenes sale el megacolon, ¿no? Sale el megacolon. Tenemos en el corazón que va a tomar el haz de His, sobre todo va a destruir, a producir bloqueos, hemibloqueos en la rama derecha. Otra concepción de esta complicación, se produce un bloqueo de rama derecha. Como se produce arritmia, el puntac, 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 puntac no está en el orden, en el orden día, sino que hay puntac, tac, 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 pum, pum, tac, 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 pum, tac, tac. Entonces se producen coágulos. Y entonces esos coágulos pueden viajar, o sea, la tromboembolia, se va a situar generalmente en pulmón o en cerebro, en sistema nervioso. Entonces se producen necrosis de pulmón o se producen el ataque a nivel de cómo es el cerebro, con isquemias, con necrosis de cómo es el cerebro y de pulmones, ¿no? ¿Ok? Exámenes de laboratorio. A ver, déjame ver cómo estamos. 4 y 7. Empezamos a las 3, ¿no? O sea, damos hasta las 4:30, ya. Nos vamos con el examen, con el diagnóstico, ¿no? Fíjense que recién voy a ver del diagnóstico. Ya, entonces tenemos un paciente que está en la etapa aguda y un paciente que está en la etapa crónica. En la etapa aguda el paciente va a venir con la fiebre,
decaimiento, dolor de cabeza, el signo de Romaña, el complejo oftalmoganglionar de Romaña-Massa, ¿no? El paciente en etapa va a venir con una probable miocarditis, una probable encefalitis, y entonces nosotros vamos a pedir los exámenes referentes al diagnóstico parasitológico directo. Cuando ya el paciente está en etapa, ahí es fácil demostrar el agente biológico mediante exámenes de laboratorio. Pero si el paciente pasa en la etapa crónica, donde haya el megaesófago, megacolon, megavesícula, megauréter, megacolon, entonces ya el agente biológico va a ser difícil de capturarlo y entonces nosotros vamos a recurrir al diagnóstico parasitológico indirecto para ver el comportamiento del hombre ante la presencia del parásito. En etapa aguda nosotros podemos ver, podemos pedir la prueba de microhematócrito, el prueba de Strauss que yo les di al inicio del diagnóstico y los métodos de concentración, los métodos directos en sangre, con tinción y cultivo. En etapa crónica nosotros vamos a ver que se puede pedir el senodiagnóstico, la PCR, los cultivos. Ya no se puede demostrar directamente el agente biológico. Acá está. Esto se pide en Chagas agudo, ¿no? En Chagas agudo. Cuando el paciente viene con fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, el chagón en inoculación, el complejo oftalmoganglionar de Romaña-Massa, le trae el triatoma, y le preguntan que la picadura es dolorosa o indolora, es indolora, pero pruriginosa. Entonces, ahí que tenemos nosotros, ahí está en etapa aguda, el parásito está paseando por circulación mayor y menor, y entonces tenemos que capturarlo mediante el frotis y la gota gruesa que yo les expliqué anteriormente. Hacemos un frotis o gota gruesa, el frotis a inclinación de 45 grados y la gota gruesa con sustancias que vayan a embolizar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y dejen el parásito para observar. Lo teñimos con rayos Bienza y entonces ahí tenemos nosotros el diagnóstico. ¿Ya? En etapa aguda, repasamos, se van a producir, se va a diagnosticar con métodos directos. En las fases iniciales de la enfermedad se encuentran parasitemias importantes y a medida que transcurre, la infección van disminuyendo hasta ser mínimas o aleatorias. Pero ya el paciente con etapa crónica, con el megaesófago, megacolon, megavesícula, megauréter, entonces en las fases crónicas, inaparente o indeterminada, las parasitemias son transitorias, escasas, y por ello el diagnóstico se realiza fundamentalmente mediante el hallazgo de anticuerpos, o sea, por métodos de diagnóstico parasitológico indirecto. ¿Ok? Ahí está otro cuadrito de diagnóstico laboratorio. En la etapa aguda, extensiones de parásitos finas y gruesas, aspirado de ganglios, líquido cefalorraquídeo y centrifugación de muestras, pruebas serológicas, prueba de ELISA y PCR, ¿no? Acá está la parte final, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cómo se debe proceder en la fase aguda y en la fase crónica de la enfermedad, ¿no? En áreas rurales y en áreas urbanas. En áreas rurales se debe considerar que es gente de escasos recursos, ¿no? En etapa aguda de la enfermedad, nosotros tratamos de capturar el agente biológico mediante el senodiagnóstico y la microscopía, o sea, con el asunto del frotis y la gota gruesa, ¿no? Aparte de eso, podemos hacer el microhematócrito. Y en la fase crónica hay unas tirillas de test rápido, y entonces hacemos el test rápido en la fase crónica en áreas rurales. En áreas urbanas, nosotros en la etapa aguda podemos hacer el PCR, en etapa crónica el AI, que es magnetización indirecta, el IF. ¿Ya? Ahora sí, preguntas, porque ahí termina la clase. Preguntas. Preguntas. Doctor, ¿me escucha? Dígame. Doctor, ¿es posible que alguien pueda ser portador de Chagas, pero que no demuestre ningún tipo de síntoma? No, pues el Chagas tiene exactamente, cumple la etapa aguda. Si el paciente no se muere, pasa a la etapa subaguda o indeterminada.
donde el paciente parece que está sano, pero en 3, 4, 5 años vuelve a recaer, se muere o vuelve a seguir con vida. Pasan 3, 4, 5 años, se muere o vuelve a seguir con vida. Pero entonces ya la enfermedad puede estar presente durante 25, 30 años, como ya hay complicaciones a nivel del esófago, a nivel del colon, a nivel cardíaco, entonces allí ya el paciente hace complicaciones y se muere. ¿Ya? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. A ver, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Una Sí. forma de transmisión podría ser también lo que es transfusiones sanguíneas de una persona infectada no diagnosticada? Pero ahí está, pues ya le dije en el cuadrito, le dije que un mecanismo de transmisión, el principal mecanismo de transmisión es la picadura del insecto, como es indolora, pero pruriginosa, el insecto defeca. Y entonces el individuo viene y se rasca, y entonces ahí se contamina. Ahora, esas formas evolutivas que están en las materias fecales del triatoma de inmediata pueden atravesar sin picar las mucosas oral, nasal y ocular. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que duerme con los ojos semiabiertos o la boca abierta. Entonces puede pasar en mala hora un triatoma, defeca y entonces directamente le va a infectar. O puede ser la transmisión congénita, o puede ser la transfusión sanguínea. Ahora, es importante hacer para hacer la transfusión sanguínea, hacer las pruebas cruzadas. Donde en las ciudades donde hay banco de sangre, le sacan la muestra al paciente que requiere la transfusión, se la mandan y hacen con esa sangre del donante van a hacer pruebas cruzadas para toxoplasma, plasmodium, trypanosoma cruzi, VIH y hepatitis. Ya, y entonces si es que no hay ningún problema, despachan la sangre y se transfunden en el enfermo. Si hay problemas, eso puede haber detección de un donante que está enfermo, ¿no? De un donante que está enfermo. Entonces, capturan al donante enfermo, no pueden y cambian el donante. Y ahí sí no hay problema. Pero se pueden detectar mediante las pruebas antes de la transfusión en los bancos de sangre. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. En el caso de que una madre tenga esta enfermedad de Chagas Ya. y esté embarazada, bueno, tenga un neonato de unas 6 semanas y tenga que darle leche materna, ¿se puede o tiene que Sí, reemplazarlo por sí, fórmulas? no. O sea, si el neonato sale enfermo, saldrá con serias complicaciones cardíacas. Puede ser una miocarditis o puede ser con serias complicaciones del sistema nervioso, meningitis o encefalitis o meningoencefalitis, ¿ya? Si no con insuficiencia cardíaca por el problema de la miocarditis, ¿ya? Pero si sale sano, porque hay la posibilidad como en toxoplasma de que nazca sano, entonces, si está con Chaga la madre, no puede darle lactar al hijo porque hay el reporte de la transmisión por leche materna. Sí, eso sí lo mencioné en la clase. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué fue? Pregunten, jóvenes, que este capítulo es emocionante, es palpitante. Doctor, referente a lo del megacolon que usted decía, Ya. después de tratarlo, ¿el colon vuelve a su forma normal de forma espontánea o hay que... Nada. Primerito que es un paciente viejo. Todo paciente viejo que tiene su edad, hay riesgo ¿Ya? quirúrgico. Hay riesgo quirúrgico. Actualmente, como los juicios abundan, esa gente que está con una hernia, no la operan porque tiene que tener un electrocardiograma normal. Y a veces esos enfermos arrítmicos, entonces la gente ni se quiere embarcar. Porque lo que primero hacen, si hay problemas, se muere el paciente, le hacen juicio y le quieren sacar plata. ¿Ya? No, mi pregunta Entonces, era si es que el... es difícil, es imposible que semejante colon inmenso que no tiene inervación venga y ya mejore con cirugía. Ahí lo que pueden hacer es resecar el colon y hacer un abocamiento en la pared abdominal. Y entonces se produce una colostomía, se le hace,
para evitar que se muera más rápido el paciente, pero de todas maneras el paciente se va a complicar. Pero ahí hacer tratamiento para que vuelva a ser como antes es imposible. Ahí lo que hacen es una resección de lo dañado y hacen una colostomía, un abocamiento a la pared abdominal que ya se lo he comentado, y entonces el paciente puede vivir algo más, ¿no? Pero generalmente estos pacientes en esas circunstancias van directo al éxito letal, o sea, a la muerte. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿una Dime. persona puede presentar megaesófago y megacolon al mismo tiempo? Talado, pues, megacolon. Generalmente es megacolon o megaesófago, pero si a los dos a veces pues sucede eso. En medicina no, nada está escrito. Sí. Pero lo más importante es que ustedes sepan diagnosticar el megacolon y el megaesófago. El megaesófago es un paciente que empieza a tener disfagia, o sea, dolor al tragar, pero selectivamente en los sólidos primero. ¿Ya? Entonces ahí lo que primero se sospecha en gente joven, entonces es cáncer, ¿no? Al menos vomitan. Entonces le hacen un diagnóstico por imágenes y va a salir el cáncer de colon. Ahora, si no hay cáncer de colon, hay que fijarse en Chagas, ¿ya? En Chagas, ¿ya? En esófago. O sea, la detección es por disfagia, ¿ya? Y la otra detección del megacolon es por estreñimiento. O sea, por ejemplo, un viejo ocupa todos los días y de pronto hace diarreas, estreñido, entonces eso da para pensar en cáncer. Pero si solo es estreñimiento, pues el paciente viene, ha estado ocupándose, defecando normalmente, pero empieza a ser estreñido de 1, 2, 3, 4, 5 días, diagnóstico por imágenes, ven un colon gigante, un megacolon, y entonces el colon no puede crecer así por así. Ya, entonces ahí se sospecha Chagas porque es enfermo crónico y entonces se corroboró el diagnóstico y se hace el tratamiento. Si no es curativo, mejora, y si no mejora, alivia, y si no mejora, alivia, consuela. O sea, ahí, por ejemplo, lo máximo que le pueden hacer una colostomía. O sea, no es que le van a dejar igualito el colon como era antes, sino que hacen un abocamiento a la pared abdominal y por ahí defeca, ¿ya? Por ahí defeca, porque corren el riesgo de que ese colon se rompa y entonces ahí viene la muerte más rápido por peritonitis, bacteriemias, septicemia y muerte del paciente. Entonces lo que hacen es, ahí está la cirugía conservadora, hacen una colostomía y entonces solucionan temporalmente, ¿no? Porque el paciente en estas circunstancias se muere. Ya, curación, mejoramiento, alivio o consuelo. Siempre tienen que tener en la mente eso. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué fue? Diga, ¿qué fue? Dígame, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Qué fue? Dígame. Estoy esperando que me haga una pregunta. Pues. Este es súper interesante, este capítulo. Es súper interesante. Ya, ¿alguna otra preguntita más? Dime, sí, yo escucho. ¿La qué? ¿La qué? Ya, el asunto está que hay casos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, hay casos de que la mujer pelea por tener una criatura, a tener un niño, ¿no? Supongamos que sea una cuarentona, es un producto deseado, y entonces es difícil
se resiste la gente a perder al niño, ¿no? Lo que es importante es la detección por medio del control de la gestante. Como ya les he dicho, lo que ustedes tienen que promulgar, el control de la gestante en los distintos meses, ¿no? En el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto mes y séptimo mes hay un solo control mensual. Y en el octavo mes hay 2 controles mensuales y en el noveno mes 4 controles, de tal suerte que se detecta. Pero generalmente las complicaciones que nacen o son cardíacas o son del sistema nervioso. Eso es lo que les puedo decir. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber como médicos de atención primaria y salud. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué fue? Me Hágame parece que no hay más preguntas, doctor. tienen que hacer preguntas, pues hijo, tienen que hacer preguntas porque si no hay preguntas, hermano, yo que no les interesa, pues, si no les interesa, pues la cosa. Tienen que hacer preguntas. Las preguntas yo las califico si valen la pena. No es que no hay preguntas malas, sino que hay unas preguntas, hermano, que no, por ejemplo, antes preguntaban en el otro grupo si comiendo ¿cómo que se llama? Comiendo los reservorios uno se infecta. No, sí, por eso hay la cadena de transmisión. En la cadena de transmisión, nosotros tenemos un modo de transmisión. Acá el modo de transmisión de la enfermedad de Chagas es la picadura del insecto con la defecación del insecto mediante la transmisión por medio del rascado, porque la picadura es indolora, pero pruriginosa. En segundo lugar, la transmisión congénita, la transfusión sanguínea, la leche materna, los trasplantes. Esa es la transmisión, ¿ya? Y los accidentes de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, alguien que está maniobrando para hacer diagnóstico, entonces maniobra mal y se infecta con la explosión del abdomen de la ninfa y se va al rostro y entonces puede infectar la mucosa ocular, ¿no? Y el enfermo se contamina rápidamente. Entonces, ese se tiene que hacer la prevención, la profilaxis, ¿no? Bueno, ya, entonces, si no hay alguna pregunta, acuérdense de este cuadrito, lo que se hace en etapa, o sea, en etapa aguda, en general, en etapa aguda, lo que se pide, o sea, se hace el reconocimiento de los datos que dé el paciente, se examina el triatoma, se ve la morfología, ya le he mencionado, se observa si hay chagón-manipulación de pie a cabeza. Ahora, si viene el signo de Romaña, mejor, pues, ¿no? O el signo el complejo oftalmoganglionar de Romaña-Massa. O pueden tener un paciente que debute con los exotripaniris. Ya, entonces, en esa etapa, donde usted pregunta todo esto, ¿ya? Entonces usted manda para corroborar el diagnóstico, hacer un examen de sangre en preparaciones de frotis sanguíneo y gota gruesa teñida con rayos Bienz, ¿ya? Y aparte de eso podemos pedir el seno diagnóstico, ¿ok? Y si ya está en una etapa crónica, o sea, viene el viejo con megaesófago, megacolon, megauréter, megavesícula o trastornos de la rama derecha de la ADGIS, entonces lo que tenemos que hacer es, podemos hacer un seno diagnóstico, algunos senos diagnósticos repetirlos, pero básicamente las pruebas de diagnóstico parasitológico indirecto. Eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Con el control de vectores que están allí, ¿no? Bueno, si no es así, entonces nos veremos mañana, ¿no? Fíjense ustedes, ahí dice la señora, la gestora, dice que yo no tengo nada, dice, subido. ¿Cómo va a querer? Le digo, señora, digo yo. O sea que yo termino mi docencia y yo no me voy a ser responsable. Yo todas las clases las grabo y los días viernes las subo a la plataforma.
Entonces la subo a la plataforma, ahí están deberes, les mando hacer una lección escrita que han hecho. Los deberes están calificados. Las rúbricas están puestas en la plataforma y dice que no encuentra. De este grupo, del grupo 5. Sí. Ya. Ok, entonces nos vemos mañana. Chao, chao. Muchas gracias, doctor.